Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos. Hoy, May, vamos a platicar un poco sobre una temática que pues afecta a un grupo pues particular de la población y que de pronto se han creado ciertas medidas, acciones que pues de pronto podríamos valorar qué tanto están siendo efectivas o no. Hoy vamos a estar platicando sobre el bullying, ¿no? La violencia escolar, cuál es la diferencia entre el bullying y el acoso, porque ahí hay pequeños detallitos que hacen una cosa distinta para una y otros conceptos, ¿no? ¿Te parece bien, Mike, que platiquemos de estos temas tan importantes? Sí, porque pareciera como que un tema que vamos a hablar del acoso, pero se vive el día a día y además hoy tienen otros nombres, pero estarás de acuerdo que es algo que hemos vivido a lo largo de todo el tiempo y sí marca vidas. O sea, Ujú. sí llega a convertirse. Vamos a ver en qué momento pasa de ser un acoso, un bullying, a ser un delito y a tener consecuencias más graves. Es correcto. Pues bueno, vamos a empezar primero con estas distinciones básicas, ¿no? Al menos hablamos de acoso escolar cuando, y esto nos vamos a retomar lo que la propia SEP ha podido documentar y difunde dentro de estos espacios escolares, que se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea por cuestiones físicas, de edad, social, económica o cualquier otra circunstancia que se ejerce entre alumnas y alumnos en el entorno escolar y pues generalmente también en privado y lejos de pues las autoridades, ¿no? O de las personas adultas que tiene como objeto someter, explotar y causar daño. En el acoso escolar lo que vamos a distinguir son diferentes situaciones de violencia que tienen principalmente ciertas características, ¿no? Tiene que ver con la intención, la repetición y la duración. En este punto o en estos conceptos los vamos a clarificar un poquito. Cuando hablamos de intención, es que al menos en edades tempranas podemos ver esta cuestión de niñas y niños que cuando cursan la educación preescolar, pues no necesariamente su presencia de este tipo de factores se da en este grupo específico de población, ¿no? Porque parecería que es como la intencionalidad de la agresión sí tiene que ver con contextos muy de un entorno mucho más amplio, que a veces cuando tenemos a pequeñitos a tempranas edades, parecería que ellos no quiero decir que no están sociabilizados de forma negativa, pero de alguna manera lo podríamos conceptualizar así. Es más sencillo que tú a un pequeñito de edades tempranas no tenga todos estos prejuicios y estereotipos que de pronto les fijamos sobre cualquier concepto y es más sencillo que de pronto he visto algunos TikToks, ¿no? Que dice, si siguiéramos haciendo amigos como lo hacíamos de niños, que pues nada más llegabas, te parabas enfrente y así de, ¿quieres jugar? Y pues tú nada más tienes que decir sí o no, ¿no? Sí, Y ajá. me gustan tus zapatos, ay, a mí me gusta tu vestido, ¿no? Y ya, como que de ahí podías acercarte a cualquier persona y empezar a tener una pequeña conversación y empezar a jugar sin nada más que hubiera que la simple diversión. Entonces, en pequeñitos que están en este sistema o en preescolar es como más difícil detectar el bullying. Eso no quiere decir que no se presente, pero es más difícil. Donde sí vemos mayor incidencia en este tipo de casos, tiene que ver preciso con pues estas etapas ya de educación. Primaria, ¿no? Donde sí podemos ver más la intención de agredir
vemos que es continuo, es repetitivo, que esto se esté presentando y genera un impacto directo sobre la víctima, ¿no? O la niña o niño. Pues las víctimas de acoso escolar son objeto de violencia por diferentes circunstancias, ya sea por su apariencia física, su color de piel, por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena, por temas de religión, situaciones migratorias o alguna condición de discapacidad o incluso por su orientación sexual. También, pues, no, en estas cuestiones se dan estos contextos de discriminación, de desigualdad, de exclusión, que como decíamos está basado en prejuicios y estereotipos de distintos rubros, ¿no? Podemos ver también distintos tipos de acoso. Esto tiene que ver también con la, pues digamos, los elementos o las categorías en que podemos hacer la clasificación de esta conducta. Aquí lo que tenemos que poner mayor atención es sobre la forma de la agresión, si podemos identificar al menos si estamos frente a un abuso físico o un abuso verbal, y también podemos darnos cuenta hacia quiénes se dirigen este tipo de agresiones y también sobre pues el impacto de las mismas, ¿no? Si esto se ha enfocado más a acosos socioemocionales. Entonces, a partir de ello, no hay que desdibujar que de pronto también en estos entornos podemos ver incluso los temas de los ciberacosos, ¿no? Que aunque parecería que esto no se da necesariamente en un centro escolar, sí puede dibujarse desde esta visión como muy estricta, pero pues también cuando tienen que compartir los pequeños y las pequeñas estos contextos de Internet, uso de Internet por las funciones que tienen que desempeñar o las actividades que tienen que desempeñar, pues también se pueden ir a esos contextos, ¿no? Entonces se habla de acoso físico, se habla de acoso verbal, se habla de ciberacoso, se habla del acoso socioemocional como los principales, digamos, la principal como clasificación que pudiéramos tener. Ahora, en relación a la temática de por qué hablar de bullying o por qué hablar de un acoso escolar, al menos la distinción la centran principalmente porque en el bullying este tipo de reacciones o ese tipo de comportamiento se da entre partes, ¿no? Es decir, yo, Mayra, que es con mi compañera, ¿no? Es compañera de Norma, entonces ahí es donde se da como esta interacción de generar estas afectaciones. Y en el tema del acoso laboral lo centran un poco más a llamadas de atención que tienen los docentes sobre el incumplimiento de reglas escolares. Entonces, que de alguna manera, a partir es que no te sentaste bien, es que no hiciste bien la tarea, se empieza a dar esta cuestión del acoso escolar. Aunque también en otros contextos dicen, no, es que es como lo mismo, si estamos hablando de bullying y acoso escolar, más bien lo que tendríamos que hacer la distinción es quién es el agresor, porque puede ser el agresor otro compañerito o el agresor incluso el propio docente maestro, ¿no? Que también hemos tenido casos acá en donde la temática escaló, ¿no? De una falta de control de grupo a un contexto de sí verse un acoso escolar por parte de los docentes e incluso temas de la propia directora hacia un pequeñito simplemente porque pues no empataban, ¿no? En las reglas de la escuela sin poner atención a las necesidades de este pequeño, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos esas serían como las definiciones y las diferencias en este punto, Maya. Oye, Normi, y yo iría como un poquito atrás del concepto, porque sí me gustaría resaltar que, pues en esta etapa de niñas, niños y adolescentes, mucho de lo que hacen ellos, o bueno, el aprendizaje tiene un papel como muy importante y van aprendiendo las niñas, niños y adolescentes a través de la observación y de la imitación. Entonces, mucho de estas conductas agresivas, porque aunque no haya golpes, sabemos que el simple hecho de las palabras, estas conductas agresivas, pues digamos que puede derivar o pueden venir de un entorno que es probable que sea violento.
¿no? Donde muchos de los niños ven y replican estas acciones de molestar a otros niños, de hacer comentarios discriminatorios, de, de sentirse un tanto superior a Ujú. otros niños. Y eso pues también te deja ver el entorno familiar y social en el que muchos de ellos viven. Es importante que no perdamos de vista que los valores culturales, sociales, familiares, pues son clave para fomentar o frenar este tipo de agresiones. Entonces, sí vamos a hablar de la normatividad que existe para regular estas situaciones. Sabemos ahorita que existe, cómo está desbordándose de una manera tremenda porque vemos muchos casos de adolescentes principalmente que cometen pues homicidios en contra de sus compañeros y pues bueno, esto es realmente preocupante. No sé si recuerdes un caso de un chico, no recuerdo en qué estado, que iban en una escuela como de mecánica Ujú. y que le prenden con un encendedor, el chico se prende todas las piernas, todo. Entonces, el papá de este chico decía, pero ¿qué clase de compañeros y qué clase de papás tienen estos compañeros que tienen esa frialdad de quemarte, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí sí quería resaltar primero esta parte de que muchos no traen como este apoyo emocional y que pues deriva justo en este tipo de situaciones. ¿Qué sucede en México? Bueno, en México pues sí es importante decir que tenemos una normatividad que digamos que trata de prevenir, ¿no? México no tiene una ley como tal en contra del bullying, pero el acoso escolar sí está regulado en diversas leyes, principalmente en en la Ley General de Educación y bueno, ahorita vamos a hablar de un poquito en tema internacional. En esta Ley General de Educación, pues sí, ahí traemos algunos artículos que nos dicen que, pues obviamente, los educandos son lo más valioso de la educación, ¿no? Entonces, el artículo 74 dice que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia tienen que promover la cultura de la paz y el derecho a una vida libre de violencia para generar una convivencia pues basada en el respeto, en la dignidad de las personas, con perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, tienen que realizar las autoridades educativas acciones que favorecen el sentido de comunidad, de solidaridad y que involucren no solo a los alumnos, sino también a los docentes, a las madres, a los padres de familia, así como al personal de apoyo. Y bueno, este es como de manera muy general, que nos menciona este artículo y pues podemos ver algunos otros en cuanto a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que protege el derecho a una vida libre de violencia, a una integridad física y emocional, a la dignidad, pero también traemos a la Carta Magna en la Constitución mexicana, que en el artículo tercero, todos lo sabemos, el derecho a la educación en condiciones de dignidad y de respeto y por supuesto el cuarto constitucional del interés superior de la niñez. Hay algunos estados que sí han tocado un poco más el tema del bullying y han creado ciertos protocolos, ciertas sanciones administrativas, medidas de protección para las víctimas, y entre ellos está, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León, incluso el Estado de México y la Ciudad de México. Y decíamos, bueno, llega un punto donde el bullying puede convertirse en delito. ¿Y cuándo sucede esto? Pues bueno, cuando ya las conductas incluyen lesiones, amenazas, abuso sexual, discriminación, donde ya hay incluso difusión de imágenes, extorsión,
Y pues ya viene también este tema de un suicidio inducido, puede suceder en algunos de los casos, y ya ahí ya pueden intervenir las fiscalías, ya viene un tema pues diferente, ¿no? Ya penal, ya entra ahí el tema. Sí, es que yo creo que como decíamos, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver de pronto como con la disciplina escolar en el sentido de cuando tú te peleas con un compañerito, tanto como la obligación que tienes como servidor, ya sea público o privado, ¿no? Dependiendo si es una institución pública o privada, de tu desempeño como profesor, docente, director de la escuela, etcétera, ¿no? A lo que voy es que sí las acciones de pronto que tienes que implementar tienen que ser distintas y cuando hemos notado que la problemática del bullying y del acoso escolar ha generado afectaciones en diferentes entornos. A veces solamente lo llegamos a dimensionar cuando te enteras que la agresión ha sido tan grave que ya se difundió en un video, ¿no? O cuando el pequeño o la pequeña termina privándose de la vida, ¿no? Y que después ya las mamás cuentan la historia de todo lo que tuvieron que pasar. Hay un chico, em, creo que es en Argentina, en donde justo la mamá narra de pronto cómo toda el camino pues, de esta violencia fue acrecentándose y a pesar de que se lo fue comunicando a las autoridades escolares, nunca hicieron nada. Y de pronto luego a veces los comentarios decían, ajá, sí, ¿no? La comunidad escolar no hizo nada, pero tú tampoco hiciste nada por sacar al niño de esa escuela, ¿no? Y entonces a veces nos volteamos a ver a lo que es más fácil en lugar de ver el origen, ¿no? O sea, sí puede ser que de pronto pudo haber presionado, ¿no? No lo sabemos porque no estamos en ese contexto, pero también qué tanto de incidir en un entorno social en donde una pequeña o un pequeño ve violencia, ¿no? Cerca de sí. La replica en un espacio en donde pues están en un número pues mucho más, digamos, que implica que no haya la suficiente atención por parte de los docentes. O sea, tiene que ver con muchísimas cuestiones, pero me parece que sí es un tema de trascendencia porque, como bien lo referías al iniciar esta cápsula, tenemos una afectación que puede no ser nada más de ese ciclo escolar, sino que puede quedar permanente en las historias de vida de las y los pequeños, ¿no? Pero estamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa comercial para platicar un poco de pronto cuáles son esas acciones que tiene, al menos desde el sector público y que pues se impacta también en lo privado, de cómo logramos hacer estas identificaciones, ¿no? ¿Te parece? Sí, vamos. Vamos, pues vamos, estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Vamos a una pausa y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando sobre la violencia escolar, la diferencia entre el bullying y el acoso escolar y estamos ahí tocando algunos temillas, primero pues como de definiciones para ya ir desmenuzando esta temática. Pero recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos pues los pueden buscar a través de YouTube en la plataforma
plataforma de CIMAC TV. También si quieren tener contacto con nosotras, pueden buscarnos a los números de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. También nos pueden buscar a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Y bueno, no olviden que este programa pues es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ACE. Y pues bueno, estamos, insisto, platicando de estos rubros y antes del corte, pues hablábamos de lo que hemos podido ver, ¿no? De pronto en redes sociales, en testimonios de madres sobrevivientes a que pues ocurra una privación, ¿no? De la vida por parte de chicos que han sufrido acoso. Pues al menos si nos vamos a un poquito los números, ¿no? De pronto, ¿qué tenemos en cuanto a temáticas de bullying? Sabemos, por ejemplo, que en nuestro país, por desgracia, ocupa nuestro país el primer lugar en acoso o en casos de bullying. En cuanto a cuántos casos podríamos documentar, se habla de, al menos en el ciclo escolar inmediato o al menos del que se tiene esta contabilidad de 2022-2023, se habla de 270,000 casos graves y que pues se han podido documentar al menos en este año pues 3.3 millones de casos de acoso escolar. Nos hablan también de este ciberacoso que pues al menos afecta a un 22.6% de estudiantes de entre 12 y 17 años y vamos a ver más reflejado la distribución de este fenómeno en temas de secundaria mayormente, en primaria y curiosamente, ¿no? El 55% son víctimas, casos de mujeres, ¿no? Vamos a tener en cuanto a los tipos de acoso, violencia física, que se representa en un 29%, verbal en un 26%, psicológica en un 14% y sexual en un 12%. Se habla también en relación a pues, reportes de sociedad civil que han documentado que existe un aumento del 205% de reportes de bullying y que al menos la Ciudad de México es donde se concentra el 74% de estos reportes, principalmente en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo Amadero. Y en relación a las consecuencias, pues se documentan ansiedad, depresión y en casos extremos, pues el suicidio, ¿no? Esto ha obligado a generar política pública de parte de la principal instancia que pues vela porque no solamente se tenga educación, sino también exista la escuela como un espacio libre de violencias y en este caso sería la Secretaría de Educación Pública, que si bien tiene su reglamentación directa para las escuelas de su entorno, eso no quiere decir que no pueda fijar lineamientos para todo el tema de las escuelas privadas. Bajo ese rubro, lo que tenemos es un documento que nos ha podido evidenciar quiénes son los protagonistas del acoso escolar. Los identifica como el estudiante que realiza conductas de acoso escolar, esto más pensado en la confrontación persona a persona, ¿no? Que pues refleja una búsqueda de reconocimiento, de una atención de los demás, ¿no? Su autoestima, dependiendo del caso, puede ser muy alta o muy baja, pero sí tiene que ver en cualquiera de estos supuestos una relación directa entre la exclusión y el menosprecio de los demás. Se habla de una falta de habilidad social en cuanto a pues esta dificultad que tiene de expresar sus deseos y de pues negociar la satisfacción. En cuanto a las víctimas, que sería el otro protagonista del acoso, suelen ser
niñas, niños y adolescentes, aunque ya vimos que en mayor medida un poquito, pues son las niñas las que lo sufren más, pero tienen estas personalidades tímidas, inseguros, con baja autoestima, que en ocasiones no son capaces de salir por sí mismo de las situaciones o del acoso que padecen, tienden a ser más solitarios, son rechazados por el grupo y sus habilidades sociales pues son pocas, limitadas en cuanto al tema de resolución de conflictos. También pues en ocasiones son provocadas por los compañeros que reaccionan pues mal, ¿no? O que pueden ser acosados desde esta visión el estudiante que realiza el acoso como justificado y pues sí experimentan sentimientos como inseguridad, vergüenza o se sienten inferiores o de pronto suelen no tener estas redes principales de apoyo. Y otro punto que bien mencionabas, Mai, tiene que ver con dentro de a quién identificamos, ¿no? Como protagonista a los espectadores, ¿no? Que en ocasiones pues pueden ser pasoactivos, dependerá, son pasivos cuando observan el acoso sin ser parte de él. Sin embargo, para estos contextos el acoso es algo cotidiano. Sin embargo, pues a veces no tienen esta oportunidad o no son capaces de comunicarlo ante una figura de autoridad. Mientras tanto, los espectadores activos son quienes pues también intervienen en las dinámicas de acoso, colaboran con aquella persona que es la que realiza el acoso escolar y pues de pronto en menor grado, pues pueden realizar este acoso de forma directa, porque hay uno que de alguna forma es el más activo. También lo que vemos en estos casos, ya sea por ser activo o pasivo, hay una normalización de la violencia que pues de pronto se asume como algo cotidiano, algo normal, es común, ¿no? De pronto así se ve desde estos enfoques y pues desde esa mirada la incidencia tiene que ser como muy particular. Al menos si identificamos, ¿no? Las consecuencias del acoso, puede ser que tal vez yo no me dé cuenta que mi pequeño, mi pequeña está siendo acosado, pero sí podemos identificar, o tal vez no lo expresan, ¿no? Por esta cuestión de temor o de vergüenza. Sin embargo, sí podemos identificar algunas características particulares, ¿no? Cuando estamos hablando de la víctima, podemos ver falta de sueño, pérdida de apetito, ataques de ira, aislamiento social, miedo a asistir a la escuela, entre pues otras conductas, ¿no? También podemos ver temas de enfoque psicológico como una baja autoestima, la pérdida de la confianza en sí mismo y pues también la dificultad de relacionarse con otras personas. Mientras tanto, el estudiante que realiza las conductas de acoso sexual, pues podemos ver también una forma pues de cómo se relaciona con las personas que puede ser a partir de cómo tienen esta interacción también con las edades adultas, ¿no? Y que pues pueden llegar a tener estos acosos porque pues les es complicado de pronto tener relaciones sociales positivas y que por eso ejercen estos actos como de autoridad, ¿no? O de poder más bien. Y en cuanto a los espectadores, es que están presentando un conflicto de ideas, tal vez no hay esta distinción clara entre qué es correcto y qué no, o que de pronto tal vez esta consideración de creer que no pueden hacer nada al respecto y que pues eso va generando una interiorización en relación a actitudes violentas y que pues no pueden hacer nada, por eso simplemente me quedo viendo lo que decíamos, ¿no? Esta cuestión de ayudo de esa forma, ¿no? Tratando de no incidir o generando como el entorno perfecto para que el acosador pueda ejercer este tipo de comportamientos. Entonces, es lo que al menos han podido tratar de caracterizar desde este tipo de comportamientos, de estas conductas y que desde ahí empezar a generar. Ahora,
Esto es por cuanto hace a que el agresor sea, o sea, entre las partes, ¿no? Entre los propios alumnos. Pero también no hay que olvidar la parte de que puede haber acoso escolar de parte de propios docentes, que también va a generar un impacto en la psique de las víctimas, ¿no? Porque aquí lo que está existiendo es un abuso de una autoridad, porque no es lo mismo que entre niños, por las diferentes circunstancias, niñas o niños, pueda haber un conflicto, a que de pronto un adulto genere un conflicto con un menor de edad. Con el caso que tuvimos acá, lo pudimos vivenciar, que pues simplemente era un pequeñito que requería mucha más atención. No era que fuera necesariamente rebelde, un diablillo, como decía la profesora, sino pues si le dejabas una actividad, era una actividad que terminaba muy rápido. Y entonces eso generaba que se aburriera y entonces iba y le hablaba al otro compañerito que no había acabado. Y para la percepción de la docente era, ese niño no hace lo que se le indica, se está parando, y entonces era todos los días tener un reporte tenía sus cuadernitos de reportes, ¿no? La profesora, y todos los días estar asentando que algo había hecho mal. Y la problemática es que llegó un mundo en que todo lo que pasaba mal en el salón era culpa de ese niño. Oye, pero investigaste. No, 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 pues es que como siempre es él, pues aquí está. Ni siquiera hiciste una indagación o puedo entender que tengas un número importante de alumnos en el salón, pero eso no implica que no hagas un cuidado directo, ¿no? Y la problemática ahí fue que cuando se trató de hablar con la profesora, ya lo había escalado hasta la directora, y ya la directora también estaba completamente cerrada, ¿no? Y también haciendo actos indebidos para con la madre del menor y sembrando este miedo hacia el pequeñito, que cuando ve que su mamá llega con dos abogadas para tratar de hablar, o sea, su instinto inicial fue ¿qué hice? ¿No? Y eso de pronto es como bien grave, porque estamos hablando de posiciones de autoridad que de pronto ciertos docentes pueden hacer valer, ¿no? No quito de pronto también esta temática en que a veces también los docentes, porque también me tocó defender a una profesora, de que se le comunicaba a la mamá de que el niño traía una circunstancia particular y que necesitaba ser atendido de forma adicional. Y la mamá, que venía de un entorno violento, no tomó esta información o esta canalización de manera correcta, y lo que decía es que de verdad el niño tiene muchos comportamientos violentos para con sus compañeros. No es un tema nada más de me quitó el lápiz y pues me senté con él y lo dialogué. El niño fue y se le aventó con el lápiz y le estaba tratando de enterrar el lápiz. O sea, es otra forma diferente, ¿no? Y lo que hacía la mamá era completamente negarlo, y en lugar de pronto atender al pequeñito para ver qué era lo que estaba pasando en su entorno, pues fue más fácil ir y denunciar a la profesora y decir que lo que estaban haciendo era una discriminación en contra del niño, y en realidad no, más bien se le estaba acercando las herramientas al ubicar que había un contexto particular que requería otro tipo de atención, que si bien es cierto, en la escuela podían trabajar el tema de la educación, disciplina y demás, había otra cosa que iba más allá, y por eso se lo estaban comunicando a la mamá. Entonces tenemos como estos casos que de pronto van de menos a más, pero que generan toda una problemática en un entorno que estás viendo a los niños todos los días, ¿no, May? Y que no se atiende en tiempo. Y que, como decías, a veces los papás nos negamos, ¿no? De no, mi hijo está bien, no tiene problemas, no nada. Y pues bueno, sí es importante que se trabaje en conjunto. La escuela, los padres, la autoridad. Que bueno, en el siguiente bloque quiero platicarles un poco de acciones que ha hecho en específico la Ciudad de México para atender o para frenar este tipo de casos. Pero regresando ahorita a este tema que tú platicabas, me parece que no se está atendiendo a los niños, niñas, adolescentes, desde una etapa de que los ves desde el inicio, ¿no? Porque además uno como papá dices, conozco a mi hijo, ¿no? Conozco a mi hija y sé sus alcances. Eh,
atenderlos, buscar ayuda profesional, siento que todavía cuesta un poco de trabajo. Cuesta y que tienen algunos compañeros que platicábamos con las chicas, con Lucy y con Mili, ¿no? Que platicábamos con ellas de adolescentes, de jóvenes, cómo están viviendo la situación hoy en día y ellas nos platicaban mucho que en varios compañeros ven este abandono, digámoslo así, o sea, no económico, no escolar, pero sí hay un abandono emocional, familiar por parte de su papá, de su mamá, que no van brindando como esta guía, te voy acompañando, tanto para que tu hijo o para que prevengas que tu hijo no sea un posible violador, perdón, buleador o acosador, tanto como para los que pudieran recibir algún tipo de acoso, ¿no? También prepararlos mentalmente, que sepan identificar así de, oye, esto no está bien, lo que tú me estás diciendo no está bien y tengo que hacer algo, tengo que detener, tengo que hacer cosas. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho el Estado? Lo platicamos si quieres de regreso porque me parece que ya vamos al corte. Justamente, pues vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos acá hablando sobre la violencia escolar, la diferencia entre el bullying y el acoso. Y pues nada, estamos en una pequeña pausa, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos acá reivindicando derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la violencia escolar y la diferencia entre el bullying y el acoso escolar. Y bueno, May, nos querías contar unas cosillas por ahí. Sí, pues bueno, la Ciudad de México ha realizado acciones en contra del acoso escolar y ha hecho tanto, digamos, cosas en papel como acciones que se pueden ver a simple vista. Me refiero a actividades con niños, con papás, pero bueno, se los quiero platicar. Hablamos de un protocolo único de identificación y atención. Y bueno, este protocolo único es para que las escuelas y las autoridades sepan cómo actuar ante casos de bullying. O sea, realmente aquí es qué debo hacer yo como adulto, ¿no? Como autoridad en caso de ver estos casos de bullying o de violencia física, de ciberacoso, de discriminación, de maltrato escolar. Y este protocolo lo que establece es una detección temprana, una canalización psicológica, que yo también ahí me pregunto, ¿esta canalización psicológica será, porque este dato no lo tengo, pero si es como, tiene que llevar a su hijo al psicólogo con sus propios medios no sé si lo puedan canalizar a una institución pública? Bueno, ahí esta parte, ¿no? Atención inmediata, seguimiento del caso y esta pues reiterativa coordinación que hemos estado mencionando entre escuela, familia y autoridades. Hay otra acción que hizo el gobierno de la Ciudad de México, que es el Sistema de Información Localizada, que se le llama SIL. Este SIL, bueno, es una plataforma donde se registran casos de violencia escolar, denuncias, seguimiento y una atención institucional, pues para poder evitar que los casos queden sin atención o sin registro oficial. Hay campañas, que esto te decía es lo que más se ve, las campañas de prevención y convivencia escolar, que son las autoridades educativas realizan talleres, pláticas, actividades socioemocionales, campañas de cultura de paz, programas de convivencia sana y bueno, también promueven resolución pacífica de conflictos, inclusión, respeto a la diversidad y la prevención del ciberbullying. Hay también líneas de atención y líneas de denuncia
son mecanismos de orientación y denuncia para estudiantes y familiares que lo hacen a través principalmente de un correo. Un correo que puso a disposición el gobierno de la ciudad, y también la SEP ha promovido algunas líneas a nivel nacional en tema de atención de acoso escolar. Otra de las acciones es la atención psicológica y la canalización en cuanto a intervención también de trabajo social. Hay protocolos en instituciones educativas, por ejemplo, en los planteles ya de otros niveles de educación, por ejemplo, en CONALEP, en institutos de educación media superior de la Ciudad de México, donde también se cuenta con estas acciones. Y pues bueno, aquí lo que se pide mucho es la participación del Congreso de la Ciudad de México, donde apoye con estas campañas de concientización, pero también una capacitación a los docentes. Es importante que los docentes puedan identificar este tipo de situaciones y actúen de una manera preventiva. El objetivo de estas acciones, pues obviamente es frenar, buscar soluciones cuando ya estén en transcurso un tipo de este tipo de situaciones, y cómo se puede resolver. Yo aquí quisiera comentar, me platicaba una maestra que ya hoy, por ejemplo, también calificar con rojo, ya lo toman como como un poco agresivo, ¿no? Ujú. Y yo decía, bueno, antes los maestros calificaban con rojo y no pasaba nada. Hoy también creo que se está llegando a ciertos puntos donde ya hay cosas que no son tan toleradas y que sí deberíamos de tener pues un poco más de apertura y de no pensar que todo está siendo acoso o todo es agresión. Sí identificarlo bien, por eso es importante estas campañas de capacitación para maestros, pero también de pláticas hacia los padres, hacia las niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, saber que este es un fenómeno que últimamente ha tenido consecuencias mortales, que sigue en aumento y que se ha llegado creo que hasta normalizar, ¿no crees? Sí, porque yo creo que estas temáticas siempre ha habido como, al menos en los entornos y durante mi curso escolar, si me pongo de ejemplo, siempre había alguien que tal vez no era en extremo violento como lo hemos podido vivenciar últimamente de ya ingresar con armas, ¿no? Y accionarlas dentro de los espacios. Digo, se ve en Estados Unidos como con mayor frecuencia, pero eso no quiere decir que aquí en nuestro país no hayamos vivenciado eventos de esa naturaleza. Em, Tal vez no recuerdo un acto tan violento en sí, pero sí tengo recuerdos de, pues sí, ¿no? Había como estos grupitos y sobre esos grupitos principalmente era como el ejercicio de poder sobre aquellos que veías menos desventajados, ¿no? O con menos habilidades de desenvolvimiento. Me acuerdo mucho de un chico que solían molestar mucho, haciéndole bromas y demás. Pero justamente como lo hemos platicado acá, es que era más retraído, no le gustaba hablar con los demás, ¿no? Y era como muy común que lo molestaran de diferentes formas, aunque también a veces sí jugaban bastante pesado, jugaban pesado entre ellos, ahí sí no recuerdo que lo violentaran completamente, pero a lo que voy es que yo creo que en nuestros propios espacios vemos este tipo de comportamientos que sí es necesario frenarlos. Podemos tener historias de vida bien complicadas, bien complejas, pero tratar de ubicar, ¿no? De pronto estos compañeros o como compañera, ¿no? Estos compañeros que a lo mejor necesitan tener algún tipo de refuerzo en alguna acción, y como docente puedo entender las cargas de trabajo, digo, nos ha tocado dar capacitaciones, pero no es lo mismo capacitar a adultos que o ya enseñarles a niños, ¿no? Y aún así, a veces controlar a adultos es complicado, pues a un niño que es como más fácilmente que se distraiga y demás,
sí me parece que la labor de los docentes tiene que ser muy particular. Nunca podría yo meterme pues a un grupo de primaria, creo que sería para mí muy difícil, tan solo con la forma del lenguaje, lo hemos platicado, ¿no? Cuando no estás rodeado de pequeñas y pequeños, incluso comunicarte con ellos puede ser distinto o muy diferente a lo que pues comúnmente haces, ¿no? Pero también parte de que la educación se lleve a cabo por profesionistas, habla de que puedan identificar, a lo mejor hacer las canalizaciones correspondientes es lo que les toca, ¿no? O hacer una contención, pero cuando ya se traspasa, ¿no? Estas líneas de respeto, ¿no? En donde generas toda esa violencia que ves afuera, se genera un impacto en un salón de clases, desde compañeros hasta propios docentes, me parece que hay que actuar rápido porque son de las acciones que pueden exponenciarse en mayor medida y que eso puede tener repercusiones no solamente para los involucrados, sino para la comunidad, ¿no? Yo creo que sí hay acciones que a nivel Estado se han implementado. Sí es más fácil ver información y documentación, pero ahí sí me gustaría un poquito la experiencia tuya, ¿no, May? De tener una hija que de alguna manera fuiste pasando por los diferentes niveles escolares. Porque yo te lo puedo decir desde la postura de, ah, sí, veo el plan educativo, ¿no? Veo el protocolo, pero no sé si de verdad, de forma directa, si tú veías que alguien molestaba a tu hijo, si había un impacto directo en la escuela o de alguna forma era como, pues señora, está viendo que también su hija es la que hace más el relajo y viene y me reclama. O sea, lo que yo puedo percibir, al menos desde la defensa que tuve de esta profesora y de familiares que tengo docentes, es que también los papás a veces son complicados, ¿no? Y tratar de imponer, no, no de imponer, más bien ellos tratan de imponer a tratar de explicarles de, bueno, pero es que aquí hay un espacio, hay reglas y eso es, pues a mí no me importa, ¿no? O sea, es mi hijo y ahora sí que sobre mi hijo no puedes hacer tal o cual cuestión, aun cuando ubiquen que su hijo es el que violenta. No sé ahí sí, si nos pudieras compartir mal, porque ahí sí lo desconozco completamente. Bueno, lo que platicabas es, sí ha habido avances, sí hay acciones, sí se ve más, sí puedes estar como más informado, pero sin lugar a dudas, como siempre decimos, la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad siempre está por delante del Estado. O sea, las acciones que hace el Estado es cuando ya tiene todo encima, ¿no? Entonces, no somos tan preventivos y sí puedo decirte que estamos rebasados, a pesar de que tenemos todos estos mecanismos, instrumentos, siento que estamos rebasados. ¿Qué es lo que yo viví como mamá? Sí es mucho el tema también en la primaria, pues siento que la pude tener un poco más protegida, digámoslo así, porque yo elegí la escuela, porque yo vi que el entorno, que siempre estar ahí a la hora de la salida, ¿no? Que, bueno, no yo necesariamente, pero mi mamá, mi hermana, siempre ahí, ¿no? Como que muy atentos a lo que pasaba. En la secundaria, pues, gran parte de la secundaria vino un tema de pandemia, donde también los tuvimos contenidos. Y cuando llega el tema de la prepa, puse una prepa pública, en donde pues sí, para ella fue un cambio, ¿no? Vienes de una particular, vienes de estar en encierro y después vienes a un tema de pues estar prácticamente tú sola en un entorno así. Entonces sí creo que es mucho de crianza, de estar diciéndole que sí, que no, que ella tiene que equivocarse, pero no al grado de equivocarse de matar a alguien, ¿no? O sea, tiene que equivocarse a veces en las decisiones que toman, pero sí la violencia que se vive eh, es, es fuerte, de acoso, de bullying, sí, eh, pero me parece que hoy lo veo más como un tema también de sentirte superior.
¿no? De estos chicos que sienten que ellos son los que dominan o los que pueden tener este poder de territorio en la escuela. No tanto como a lo mejor antes, ¿no? Que veíamos más un tema de acoso por mucho tema físico o tal vez sí existe, sí, pero hoy lo veo a nivel prepa, lo vi más en ese aspecto con mi hija. Pero pues muchas son las acciones que se pueden hacer. Hoy siento, por ejemplo, también que el tema de ir con un psicólogo si te sientes mal, si estás, ¿no? Si estás pasando por alguna situación que te desestabiliza, pues nadie lo ve mal, que pidas, levantes la mano y pidas ayuda así de necesito ayuda y está bien. Y por ejemplo, en este aspecto que la UNAM hace muy público que puedes acudir con un tema de psicología en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier escuela, ellos te pueden apoyar con eso. Y he visto algunos videos de TikTok, de redes, donde hay chicos que platican su historia y ya no es un tabú, ya no es como algo que te debe de dar pena. Entonces, pues es justo este trabajo importante porque ¿de qué sirve que el Estado tome acciones si la escuela no o si los papás no? Entonces, hijo, es ir trabajando y poder ir tejiendo esta, pues más bien ir reconstruyendo este tejido social. Digamos que lo que podemos concluir, ¿no? De ya en este programa, que es una labor compartida, que si bien es cierto, hay ciertas obligaciones para el Estado, no todo es del Estado y que desde ahí pues sí hay que ir trabajando, ¿no? Y yo simplemente lo reforzaría en una cuestión también de cuando esa violencia surge de los docentes, pues ahí sí creo que ahí sí tendría que ser una atención muy particularizada porque pues ahí sí estamos viendo otro tipo de fenómeno que tiene que abordarse desde otras aristas, ¿no? Pero bueno, esto es como la generalidad del tema que quisimos tratar hoy día. Espero que les haya ayudado para diferenciar algunas cuestiones que tal vez pudieran no quedar claras cuando nos hablan de estos conceptos, pero bueno, ya saben que pues nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, pues ponerse en contacto con nosotras al número de cabina si tienen dudas de este programa o de algún otro, al 55 35 08 47 61. Y pues no nos queda más que despedirnos, nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, bye bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.